Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Estamos conectados desde varios lugares: Estados Unidos, México, Reino Unido, España, Argentina. Bienvenidas a todos al tercer encuentro online de Neurodiversidad Red. Este encuentro le pusimos el nombre del autismo en clave femenina. Y bueno, ya somos muchos y se siguen sumando. Bienvenido a los nuevos. Y bueno, la idea de esta red es seguir fortaleciéndonos, seguir sumando, gracias a los que siguen difundiendo. Bueno, yo soy Jimena Heredia, psicóloga desde Buenos Aires, Argentina. Trabajo en autismo desde 2011. En diagnóstico y principalmente en orientación y acompañamiento a equipos interdisciplinarios, familiares, desde un enfoque sistémico, relacional, al igual por lo que fue inspirado este grupo, desde las prácticas colaborativas y dialógicas que se desarrollan en Argentina desde Fundaces. Esta red surgió por iniciativa de Fran y todos los que los conocemos. Nos sumamos inmediatamente, bueno, con la idea de armar estos conversatorios, ¿no? Esta red abierta para promover conversaciones entre protagonistas, familias, profesionales respecto de autismo y neurodiversidad. Bueno, ya algunos conocen las páginas, los que no conocen se pueden seguir sumando. Y bueno, este tercer encuentro está programado con una duración de aproximadamente 2 horas. El tema, como mencionaba antes, el autismo en clave femenina. Tendremos testimonios en primera persona. Y desde Argentina, y especial agradecimiento de mi parte a Yael, a Dad, tiene autismo y fue a quien acompañé a ella y a su familia a arribar al diagnóstico. Estará también Romina Setchik, argentina, mamá, activista del espectro del autismo, y Patricia Salguero, que nos va a plantear el interrogante movimiento asociativo o feminismo autista. Así que bueno, vamos a dar, no sé si alguien quiere agregar algo más, vamos a dar inicio. Si querés, Karina, puedes hacer tu presentación, ahí está Yael, también preparada, y bueno, somos todos oídos. Muchas gracias, y bueno, a disfrutar el encuentro, gracias. Bien, la idea es que los expositores van a estar 20 minutos, y vamos a dejar los últimos 10 continua para hacer preguntas, ¿no? Los últimos 10 minutos después de cada exposición, y hacer después un cierre, la última hora. Habíamos planteado que podamos, son 40 minutos más aproximadamente, hacer intercambios. Hoy tenemos 2 personas que cursan el diagnóstico, y Patricia, que es magíster, ¿no, Patri? Anda diciéndome sí, ella se dedica hace muchísimos años, nos conocemos con Pilar de trabajos dentro del trastorno del espectro autista. Así que la idea es, yo voy a ir ordenando un poquito el horario, ya él va a comenzar en primer lugar, y yo te voy a ir avisando cuando llegamos a los 20 minutos. Si vas muy rápido, no te preocupes, aprovechamos y tenemos más tiempo para el intercambio. ¿De acuerdo? Lo mismo, Romina. Yael, te cedo la palabra. Buenísimo. Hola, ¿se escucha bien? Ok. Mi nombre es Yael, tengo 22 años, fui diagnosticada con espectro autista este año, en marzo, me parece. Bueno, yo de chiquita siempre fui muy particular, tenía berrinches que no eran normales, me daba la cabeza contra la pared, contra el piso, no quería usar bombachas ni medias, selectiva con la comida, problemas sensoriales y demás. Mi mamá me llevaba a los psicólogos y le decían que era muy caprichosa y muy malcriada, que ella tenía que poner mano firme y pegarme porque era muy malcriada. Y bueno, cuando fui creciendo, yo empecé a notar algunas diferencias ya en la escuela, que no entendía que estaba mal, por qué era diferente.
llegó un momento en el que hizo un clic y digo, algo está mal. No entendía por qué a veces me retaban las maestras cuando preguntaba o decía cosas que me parecían lógicas. O también en familia metía mucho la pata por decir la verdad. Yo decía la verdad y me parecía correcto. Y también retos, penitencias, estando en el colegio como en la familia. Y bueno, siempre sufrí mucho bullying, tuve una mala experiencia en el colegio, también confundía mucho la fantasía con la realidad, así que me decía loca, porque yo soy muy fantasiosa y listo. Me decían loca, rara. Y ya después de la adolescencia, bueno, mi primer pensamiento de suicidio fue a los 8 años, por el bullying, como que siempre estuvieron ahí presentes, y ya yo me acostumbré a vivir con depresión. Yo no conocía otra cosa que no sea la depresión, porque no encajaba, yo me sentía rara. Ya la adolescencia, la secundaria también. Yo sentía como que todo pasaba en una nube rara de dudas que no entendía, y yo estaba fuera, desde un círculo fuera de la sociedad, mirando cómo todo pasaba y no entendía las cosas. Y no sé, me sentía flotando, mirando cómo todos encajaban en un grupo de gente y yo no entendía por qué no. Y bueno, a mí me gustaba la psicología también, entonces veía documentales y demás, y llegó un punto en el que me identifiqué con la esquizofrenia, porque yo tenía mucha agudeza auditiva, entonces escuchaba quizá voces de gente hablando en la calle, y digo, bueno, soy esquizofrénica, entonces eso sería una respuesta, porque estoy loca y rara y demás, pero no veía cosas, y le suplicaba a mi cerebro que por favor se invente alguna alucinación para poder entender qué me pasaba y entender qué estaba pasando y encontrar una respuesta. Para poder pedir ayuda también. Y bueno, yo seguí con mi vida siempre como sola, por así decir, siempre apartada de todo lo que era lo social, y en la pandemia como que se me cortó la rutina y mi cuerpo dijo basta, porque yo venía arrastrando un trastorno alimentario del desorden alimenticio ya hacía 2 años. Tenía anorexia, mi cuerpo colapsó con la pandemia y aumentó mi ansiedad, el miedo, la depresión, aumentó todo, y bueno, no me podía mantener despierta, porque no tenía energía, perdí mucha visión. Entonces me atendieron en el Posadas, el Hospital Posadas, cuando recibí mala atención y mala administración de la medicación, así que tuve que buscar atención particular y encontré a mis terapistas actuales, la neuróloga Valeria y mi psicóloga Milena, y ellas, después de tratar la depresión y de medicarme para bajar un poco eso, empezaron a notar algunos indicativos de que podría ser autista, me hicieron las órdenes para hacerme los estudios, y ahí fui con Jimena, que me lo llevó a cabo, y encontramos el diagnóstico. Y bueno, eso fue un alivio, porque mi mayor miedo era que me dijeron, no, vos no tenés, no sos autista, no tenés nada, el problema sos vos. Ese era mi mayor miedo, que me dijeran que era yo así y listo, no había respuesta, no había nada. Pero no, el diagnóstico decía que yo soy autista, y bueno, fue una respuesta, un alivio, me dio herramientas para llevar mi día a día. Ahora estoy mucho más tranquila porque siento que pertenezco a alguna parte de un colectivo, no me siento tan extraterrestre. O al tener una respuesta, ya sé que, bueno, esto soy yo y soy algo. No es que estaba loca, rara y desviada totalmente y listo, ya está. Así que nada, eso. Bueno, Yael, gracias, fuiste rapidito. Si quiere, bueno, está abierta a las preguntas, ¿no? De todos los participantes, que lo pueden escribir en el chat, yo las leo, o hacerlas directamente a Yael. Yael, yo voy a empezar mientras se van desinhibiendo un poquito. ¿Vos estás estudiando, estás trabajando? No, no estoy trabajando, pero sí estoy estudiando. Estoy haciendo la carrera de programación en la USAM. Bien. Yo tengo una pregunta para Sael.
Yael, ¿cómo te sentiste después de que recibiste el diagnóstico? Primeramente fue como un alivio, ya te digo, porque tenía miedo que me dijeran no, no tenés nada y bueno, es tu imaginación, el problema sos vos, que siguiera por la vida así sin respuestas, errando en todo lo que hacía. Pero, así que primeramente fue un alivio. Y después es como que te da un poco de bronca decir, mirá todo lo que me pasó y no sabía que era autista y tiene una respuesta y como querés ir a decirle a cada persona, mirá, vos me dijiste esto y yo no entendía porque era autista, no, no soy tonta. Como te da ganas de hacer esas cosas. Pero nada, no tuve ese odio por el diagnóstico que les pasa a algunas personas, ni algo conflictivo. Yael, perdón la pregunta, Pilar Valentín. Comentaste hace unos minutos que estabas estudiando analista de programación en la UNSAM. No sé cuánto tiempo tienes ya cursando y si has encontrado alguna dificultad con respecto a las materias que vas recibiendo, o recibís algún tipo de apoyo de parte de la universidad. Ok, mis dificultades son más que nada con las materias que no son exactas. Por ejemplo, no sé, hay consignas que no están bien redactadas, por ejemplo, y con lo que está mal redactado no lo puedo interpretar correctamente. Entonces tuve dificultades en exámenes también con consignas que como no estaban correctamente, específicamente redactadas, no las pude entender y quizá me bajaron puntos. Esa es mi mayor dificultad, con los profesores también, que no reciben en la universidad una educación pedagógica, entonces hacen chistes y hacen bromas que yo no entiendo, y me dicen que soy colgada, capaz mis compañeros, porque no puedo como encajar en esos chistes que ellos hacen. Esa es mi principal dificultad, es que yo entiendo todo literal, todo como es, y me va mejor en las materias exactas como matemática, que es esto es así y listo. Y ahí sí, pero con las redacciones más o menos no, ahí tengo dificultades. ¿Y has tenido algún apoyo del centro de estudiantes? ¿Te has acercado a ellos? Porque tengo entendido que en la UNSAM hay un centro de estudiantes que uno puede acercarse, puede exponer, no sé, creo que hay diferentes grupos, incluso entre los docentes, para apoyar las necesidades de los estudiantes. ¿Sabes de eso? Sí, estoy en un centro de estudiantes yo, de la USAM. Voy adelantando unas preguntas. ¿Cómo fue, te preguntaron recién cómo fue tener el diagnóstico? ¿Cómo fue tomado el diagnóstico en el ámbito familiar? ¿Cómo fue para tu mamá? Si estás con tu papá, ¿sí? Si ellos te pudieron transmitir? No sé. La mayoría de las veces que mi mamá se los dijo a los demás familiares no estuve yo. No sé, ella está acá, si quieren preguntarle algo a ella también, puede venir y responder la pregunta, porque la verdad que no Sí. sé. O si vos querés que ella participe y quiere comentar algo, no hay problema, estamos en tiempo, ¿no, Fran? ¿Te parece? Para que ella diga cómo fue ella, cómo yo recibí el diagnóstico, porque no sé cómo responder esa pregunta. Hola, hola a todos. Gracias por esta invitación y por permitirnos poder contar nuestra experiencia. La pregunta. Sí, ¿cómo era la pregunta que le habían hecho? ¿Cómo fue tomado, cuando ella tuvo el diagnóstico, recién le consultaron, y cómo fue para ella, ¿no? ¿Cómo fue también para el ámbito familiar, para ustedes como acompañante de ella, ¿no? Como papás. Bueno, te voy a contar desde mi parte. Nosotras no, o sea, el papá no vive con nosotras, hace mucho que
que estamos separados, así que voy a hablar por mí como mamá. Me ha pasado mucho que cuando dije tenemos diagnóstico y es TEA, muchas personas me decían, uy, no me digas, o uy, cuánto lo lamento, y realmente para mí fue un alivio tener el diagnóstico, porque fue muy duro haber pasado toda su infancia con tantas dificultades, nunca a nivel notas ni en su rendimiento, por el contrario siempre fue excelente en su rendimiento cognitivo, pero sí muchísimas dificultades. Fue muy difícil crecer con Yael. Fue mi primera hija, así que era mi primera experiencia como mamá y no saber qué era lo que pasaba. Así que el diagnóstico realmente para mí fue algo bueno. Fue algo bueno porque lo primero que me dio fueron herramientas. Ahí me interioricé y empecé a leer y a informarme y a ver cómo la ayudo. O sea, por fin podía ver cómo ayudarla, porque era desesperante, fue desesperante durante 22 años ver lo que a ella le pasaba y no poder ayudarla, porque yo la llevaba a psicólogos y no me daban ninguna solución o un indicio de que podría ser nada. Está bien, fueron hace casi 20 años atrás, porque ella tiene 22, y lo peor o lo más duro se fue poniendo a partir de sus 2 o 3 años, y quizás no se hablaba tanto de TEA, o no se tenía en cuenta, pero para nosotras fue durísimo. Hoy realmente es un alivio, porque me dio herramientas, el diagnóstico me dio herramientas, y el alivio de decir, bueno, de descartar todo lo que, porque la señorita, ella misma buscaba dentro de ella, muchas veces vino y me dijo, mamá, capaz que tengo un retraso, quizás es un retraso mental. No, hija, le decía yo, ¿cómo? Y después a la semana me decía, mamá, creo que es paranoia. Y claro, buscaba ver, cuando fue grande y empezó a ver qué era, ella necesitaba una respuesta, necesitaba saber dónde pertenecía. Así que el conocer el diagnóstico fue realmente, creo que para ambas, genial. Fue lo mejor que nos pasó desde hace 22 años. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a Hay una pregunta en el chat que Fran te hace, Yael, y es, si podés, te agradece haber compartido tu experiencia de vida y lo que has transitado hasta poder tener el diagnóstico, pero si vos podés darnos un ejemplo, un consejo, no un ejemplo, un consejo a nosotros, los terapeutas, a todos los psicólogos que trabajan con autismo. Si pudieras tener esta posibilidad de pedir un deseo, bueno, ¿qué nos sugerís? ¿Qué desearías que lográramos? Y no sé, yo pasé por muchos psicoanalistas y tuve muchas malas experiencias con psicoanalistas, porque es como que ellos, bueno, la mayoría son psicoanalistas, piensan que como pueden interpretar tu subconsciente, entonces ellos pueden, no sé, saber algo que vos no sabés, y ellos tienen la razón sobre lo que vos en realidad pensás. Entonces, si pudiera darle un consejo a los psicólogos en general, es que abran más la mente, que no sean tan cerrados en que no, yo sé lo que vos en realidad estás pensando, que vos no te das cuenta, y eso es así, punto, como que no pasen esas cosas, o que el estereotipo de autista, que es como lo muestran en algunas series o películas, que se lo saquen de la cabeza también, porque muchas veces no es así, porque es un espectro y es muy amplio, existen un montón, y cada persona es un mundo, así que existen un montón de personas autistas que no están diagnosticadas porque no cumplen con el estereotipo de autista que está en los libros de hace 1000 años. Súper claro, Yael. ¿Podemos abrir alguna otra pregunta? Sí, Luis. ¿Cómo estás?
soy papá, mi nombre es Luis Casanelia, soy papá de un joven con autismo de 24 años. Yael, primero te quiero felicitar porque sé que no es fácil enfrentar este tipo de hechos y ponerte ahí frente a una cámara y compartirlo. En realidad tengo una sola pregunta, que es si lograste hacer amigos más allá del diagnóstico, y también una reflexión que sigue pasando el tiempo y seguimos escuchando una y otra vez las mismas cosas. Profesionales que no saben tratar a personas con autismo. Me parece durísimo que en tantos años en la escuela nadie, absolutamente nadie, son muchos años de escolaridad, nadie les haya llamado la atención ciertas características de esta mujer. Porque hay características, si bien en las mujeres es más difícil llegar a un diagnóstico y se habla del famoso embarazamiento, que se pueden como confundir más, como en tantos años nadie vio en Yael la posibilidad de que estaban frente a un diagnóstico de autismo. O sea, tenemos que seguir trabajando y trabajando con eso. Pero la pregunta en síntesis para Yael es si tiene amigos. Bueno, sí, en el colegio las maestras un desastre, algunas me sacaban del aula, mi mamá se fue a pelear 1000 veces con las maestras, y cuando yo, por algo que me pasaba en el colegio, yo iba y les preguntaba algo y las maestras me gritaban, me decían, no, anda para allá, y me gritaban malas, como tratándome mal. Así que sí, Argentina está muy atrasada, y también veo mucho en los autistas no hablantes, porque yo puedo comunicarme, ¿no? Pero los autistas que no hablan, no es que no pueden comunicarse, o no piensan, o no sienten, hay que darle otra forma de comunicación. Y acá en Argentina está muy atrasada con esas cosas, y como que se ponen trabas a las personas autistas para que tengan la posibilidad de comunicarse de otra manera. Amigos, no, no. La verdad que tengo un novio que lo conozco de 2012, cuando era muy chiquita, y nos pusimos de novios recién en 2020, y ahí terminó. Después mis amigos serían como los amigos de él, pero no son mis amigos, como son amigos de él. Nada, eso. Muchas gracias. No, a vos. Bien, Yael, en el chat te están agradeciendo, la verdad, la exposición. Y Silma Mani pregunta si vos podés recordar o si sabés qué nivel de apoyo te dio Helados. Creo que no entiendo la pregunta. Claro, viste que te tomaron una evaluación, me parece que por ahí Jime podés, ¿no?, responderla. Ahí se la pasamos a Jime. Acá. Sí, fue nivel de grado 1, tanto en comunicación social y 1 en conductas. Yo quería aprovechar y hacer una pregunta también. ¿Cómo fue que le preguntaban a Yael respecto a cómo lo había tomado la familia? Yael, yo cuando nos dejamos de ver, bueno, me quedé con esa curiosidad también de saber cómo fue compartido, digamos, con tu novio, y vos me conversabas, digamos, que este grupo de cómo siempre te orienta en ciertos como códigos y en estas habilidades sociales, es un gran compañero. Y si fue compartido este diagnóstico bueno, con este círculo social que tenés, y cómo fue la respuesta o la interacción al respecto con ellos. Bueno, con los amigos de mi novio no sé, porque no hablamos mucho del tema, como son amigos de él y hablan como de otra cosa. Y con mi novio, al principio, como que no sé, no lo podía creer, por así decir, porque nos conocemos hace mucho tiempo,
Pero bueno, nada, él, como somos como mejores amigos con él, entonces lo aceptó y la relación siguió normalmente. No es que cambió en algo ni nada. Lo tomó bien, por así decir. No sé si Agre- es a eso que te referías o no sé. Sí, estimo que sí, porque Yael, te hago una pregunta más. Bueno, Sil te regalo un corazoncito. Eh, ¿Vos podés, cuando te encontrás con dificultades, anticipar o hablar o compartir con las personas con las que tenés enfrentamientos o alguna dificultad de comunicación que tenés el diagnóstico? ¿O preferís que no? Mi mamá me dice que lo haga porque me pasa bastante seguido con profesores en la facultad que me dicen cosas que no entiendo y como medio que me humillan con chistes y demás y yo no logro entender qué está pasando, o en algunos negocios que me cuesta a mí ir a comprar y bueno, y entro y él me habla mal o me responden como de una forma en la que no puedo entender, porque depende de cómo me digan las cosas, yo puedo entenderlas o no, también depende del tono de voz, a veces escucho que hay palabras, pero no puedo entender lo que me están diciendo, no entiendo. Entonces me cuesta, y también me cuesta decir soy autista, porque no sé cómo se lo puede tomar la persona, no sé si va a pensar que es un chiste por el estereotipo de autista que hay. Entonces, no suelo decirlo porque mi mamá me dice que sí, que debería empezar a avisar por estas dificultades. Bien. Siguen los agradecimientos en el chat. Y ya estamos como llegando, nos quedan 5 minutitos, si querés, a partir de las preguntas, comentar algo más, a él, que creas que nos puede servir a todos, ¿no? Desde ya. Ok, sí, hay una página en Instagram que ofrece un sistema de comunicación aumentativo y alternativo que se llama Acercar, que me gustó mucho porque parece bastante efectivo. Eh, es como pictogramas, pero en un dispositivo que vos seleccionás el pictograma y lo habla. Y nada, me parece una herramienta bastante segura para que los chicos puedan comunicarse los que no tienen habla oral. Porque no tener habla oral no significa que no se puedan o no quieran comunicarse. Así que nada, eso. ¿Podría hacer una Bien, preguntita si tenemos un segundito más, Cari? sí, sí tenemos. Yael, agradecerte muchísimo a vos, a tu mamá, por participar de este encuentro, por compartir tus experiencias. Yo quería preguntarte, vos hablabas de saber a dónde pertenecer, fue algo también que dio cierto alivio. Y yo te quería preguntar, ¿te relacionás con otras personas con autismo, otros autistas, o alguna asociación o algún grupo en este momento? Eh, no, sinceramente no. Mi ahijada es autista, pero tiene 6 años, así que es el único contacto autista que tengo. Muchas gracias. No, vos. Bueno, Mara dice cuánto hay que seguir difundiendo, y sí, es verdad, y por eso también este espacio como para poder multiplicarlo. Yael, muchísimas gracias, ¿sí? De parte de todos los que estamos. Sí, gracias a ustedes. Bien, ahora vamos a escuchar a Romina Sledlik, espero haberlo dicho más o menos bien, Romina. Su exposición es, bueno, mamá y activista del colectivo del espectro del autismo de Argentina. Te escuchamos, Romy. Tenés 20 minutos de exposición, hasta las 13. Hasta las 14, perdón. Buenas tardes nuevamente a los que no había saludado. No sé por qué tengo ese fondo de buzos en mi pantalla. Deben de ser mis hijos desde cuando estábamos en la virtualidad plena y usábamos el Zoom más seguido, pero no sabía cómo sacarlo. Yo tengo para compartir pantalla, voy a ver si me sale porque también soy un queso con la tecnología. Ustedes me van a decir si lo pueden ver. ¿Lo ven? ¿Sí? Buenísimo. ¿Me escuchan bien? Perfecto.
Bueno, bárbaro entonces. Bueno, no, yo le puse de título Autismo en clave femenina, no me gasté mucho con la creatividad. El mismo título que le habían puesto ustedes al encuentro. Me presento un poquito, contarles quién soy mamá de 4 varones. Romy, te pido sí. algo. Ahí debajo donde tenés la pantalla, hay como si fuera una copita, si lo tocas, así se agranda la pantalla y no vemos las diapositivas individuales. ¿Esa? Ay, perfecto. Buenísimo. Bueno, estábamos ahí. Soy mamá de 4 varones, 2 ya adolescentes plenos, uno preadolescente, casi adolescente, y el chiquitín de 5 años. No hubo chance con la nena. También soy parte de un maravilloso equipo de trabajo que es la Fundación por la Inclusión Plena. También soy docente desde hace 20 años en nivel secundario, más allá de que ya no estoy más en la escuela en la que trabajé, pero desde hace 20 años que soy docente, y también soy estudiante del profesorado de educación especial, que es mi segunda carrera. Bueno, contarles que el autismo llegó a mi vida 2 veces, primero con el diagnóstico de mi hijo Lázaro. Ahí en la foto tiene cara más de niño, ya es un adolescente a pleno, tiene 13 pero parece como de 15. Y también llegó a mi vida en primera persona, ¿no? Hace 2 años y medio recibí mi propio diagnóstico de autismo, el cual en gran parte me ayudó a terminar de aceptar y entender a mi hijo. ¿Cómo sería mi diagnóstico? Básicamente lo primero que me impactó fue leer un artículo en donde hablaba de la relación entre el autismo en mujeres y los trastornos alimenticios por los cuales yo también había pasado, al igual que ya él, en mi adolescencia, ¿no? Eso me impactó muchísimo, además de sentirme muy identificada con todo lo que mencionaba este artículo con respecto al autismo femenino. Entonces empecé como a mirarme introspectivamente, cómo fui de niña, después en la adolescencia, todo lo que me pasó y también gran parte de mi adultez, y decidí no quedarme con esa duda, con esa sospecha, sino ir más allá y realizar el proceso de diagnóstico. Podemos preguntarnos, ¿el autismo se manifiesta de maneras diferentes en las mujeres? Y podemos decir que en realidad se manifiesta de manera distinta en cada persona, porque cada persona es única e irrepetible, ¿no? Pero en términos generales, en nosotras las mujeres se manifiesta de maneras distintas a nuestros pares varones. Por ejemplo, se manifiesta de una manera más sutil, por eso la mayoría de nuestras mamás no se han dado cuenta que a nosotras nos pasaba algo de chicas, y nadie en la escuela se dio cuenta tampoco de eso, y nadie de nuestro entorno se dio cuenta. Cuando estamos hablando por ahí de un autismo nivel 1 que necesita pocos apoyos, ¿no? También se manifiesta con diversos perfiles, a diferencia por ahí de los perfiles en los varones, ¿no? Que es más común que se manifieste con un perfil de un varón quizás más introvertido. Bueno, en las mujeres está el perfil extrovertido, está el perfil introvertido, y yo me atrevo a agregarle el perfil ambivertido porque es con el cual yo me siento más identificada. Son esas personas que de repente se sienten más cómodas en un contexto que en otro, entonces en ciertos contextos actúan de manera más introvertida o extrovertida. ¿Presentamos, al igual que los varones, dificultades en la sociabilidad? Sí. Pero ¿qué sucede? Se habla, como bien decía Luis, mi amigo Luis, del camuflaje, del enmascaramiento, o masking en inglés, que es este esfuerzo sobrenatural que hacemos las personas autistas por poder ajustarnos a las demandas del entorno neurotípico. Y que las mujeres tenemos esa capacidad. Por ahí el hombre no, pero las mujeres sí. Y sobre todo este proceso es un proceso inconsciente antes de que recibimos el diagnóstico. No nos damos cuenta de que enmascaramos, de que tapamos cosas que son propias de nuestro autismo. Pero una vez que recibimos el diagnóstico, ahí es como que ya nos damos cuenta, ¿no? Y sentimos un alivio enorme. También tenemos dificultades para entablar o mantener relaciones sociales, y ahí me refiero básicamente a esto de formar amistades. Yo podría mencionarles que tuve muchísimas amigas a lo largo de la vida, en mi entorno de la primaria, secundaria, universidad, barrio, pero ¿qué pasa? Tenemos esa dificultad
en entablar vínculos más íntimos, ¿no? Y poder sostener esas amistades en el tiempo. Para mí es un desgaste mental. Por ejemplo, me invitan a un cumpleaños y lejos de ser algo placentero, termina siendo una carga. Quizás después voy y la paso bien, pero toda esa preparación mental que tenemos que hacer antes de ir a un cumpleaños o a una fiesta, realmente nos implica mucho desgaste. El hecho de llegar, romper el hielo, llegar al punto de sentirnos lo suficientemente cómodas como para después decir, bueno, la estoy pasando bien. Todo eso nos cuesta mucho. Tenemos dificultad para identificar y expresar emociones, que es lo que se conoce como electrotimia. Somos obsesivas, somos ansiosas, somos perfeccionistas y detallistas, somos justicieras, las mujeres TEA tenemos un alto sentido de justicia social, por eso a mí siempre me llamó la atención por qué las injusticias, sobre todo referidas al ámbito de la inclusión escolar y de los derechos de las personas con discapacidad, me enojan, realmente me enojan, y siento que tengo que hacer algo al respecto. Somos hiperempáticas también, como para romper este mito de que las personas con autismo carecen de empatía. Bueno, nada más lejano a eso, al contrario, a veces mostramos una hiperempatía, sobre todo con esas causas que nos atraviesan, ¿no? Somos extremistas, no tenemos un punto medio, no somos tibias o grises, o blanco o negro, o frío o caliente. Y también somos intensas, que bueno, la mayoría de las mujeres lo somos, pero imagínense potenciado en una mujer TEA. También podremos preguntarnos si es verdad que el índice de autismo es mayor en varones. Bueno, antes y durante mucho tiempo se creyó que había una mujer cada 4 varones. Hoy se estima que ese porcentaje es mucho menor. Y en parte, bueno, por esto de que venimos hablando, que el autismo en nosotras se manifiesta con mayor sutileza, que pasamos desapercibidas, pero también porque no había conocimiento suficiente y todavía falta mucho por aprender sobre este tema de autismo en mujeres. También las mujeres pasamos por desafíos que son comunes a todas las personas con autismo, ¿no? Y hay términos que se confunden como el meltdown, el shutdown y el burnout, que son crisis que nos pasan. El meltdown es una crisis externa. ¿Vieron los berrinches que contaba Yael, que le pasan también a muchos de aquellos que tenemos hijos con autismo y que a veces no sabemos identificar si son propios de la niñez o si son propios del autismo? Bueno, esa pérdida de control que se manifiesta con gritos, llantos, estereotipos o autolesiones, también las podemos llegar a tener los adultos. Y las mujeres, quizás de puertas para adentro, quizás enmascarando, pero también las podemos tener. El shutdown, a diferencia del meltdown, es una crisis interna por los estímulos del entorno, y esta se manifiesta con aislamiento, desconexión, mutismo, pérdida de habilidades. Esto es un poco lo que me pasó a mí cuando yo atravesé los trastornos alimenticios durante mi adolescencia. Durante 4 años fui tratada por trastornos alimenticios o por trastornos de ansiedad, que si bien eran reales, no era la raíz de lo que a mí realmente me pasaba, pero eran como un subdiagnóstico delante del verdadero diagnóstico de autismo que nadie sabía, ni siquiera la psicóloga que me atendía. Entonces yo me encerraba en mi pieza, me aislaba, me desconectaba del mundo, no quería comer, era una especie de shutdown de lo que me estaba pasando. Y el burnout es una crisis interna o agotamiento prolongado, o sea, a diferencia del otro, del shutdown, este es más prolongado. Y se manifiesta con estrés, con ansiedad, con pérdida de habilidades, también por las demandas del entorno neurotípico. En realidad los 3 son crisis, pero mientras el meltdown es externa, las otras 2 son internas. Una por menos periodo de tiempo y otras por un periodo de tiempo más largo. ¿Por qué cuesta tanto detectar el autismo en mujeres? Podremos preguntarnos. Bueno, al igual que nuestros pares varones, también interpretamos literalmente el lenguaje, no entendemos de chistes o de mensajes sutiles. Pero ¿qué pasa? En una sociedad machista, estas características tranquilamente pasan desapercibidas. No pasa nada si una mujer de repente no entiende chistes. Bueno, o sí pasa, como a Yael, que le hacían bullying, ¿no? Pero a mí siempre me pasó en mi entorno, por ejemplo, que se lo tomaban como algo gracioso, ¿no? La Romy no entendió el chiste, y se reían de mí. Pero yo es como que aprendí a reírme de mí misma, y desde chiquita, en todas
las instancias familiares o cenas, es como que contar mis anécdotas de despistes o de no entender chistes es un clásico, y yo realmente no lo vivo como un bullying, sino porque yo aprendí a raíz de mí misma, aparte que entiendo que el entorno lo hace como algo gracioso, ¿no? Distintos es ya si tus compañeros se burlan, es diferente, ¿no? Y además estamos hablando de otra situación mucho más grave. Tenemos capacidad de imitar, entonces esto nos permite a las mujeres de repente tomarnos de referentes femeninos a nuestro entorno. En mi caso fueron mi mamá y mi hermana quienes me sirvieron en cierto modo de mentores para yo entender cómo me tenía que relacionar con la gente, con la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos más habilidades lingüísticas y comunicativas que los varones, pero en realidad esas habilidades no son innatas, son aprendidas por nuestra capacidad de imitación. Tenemos buen contacto ocular, muchas de nosotras, pero sucede que nos tenemos que esforzar por no entrenarlo, ¿no? A mí me cuesta estar mirando a los ojos durante mucho tiempo, pero también ha pasado que a muchas mujeres les cuestionan el autismo. No, ¿cómo vas a tener autismo si vos estás mirando a los ojos y te estás desenvolviendo perfectamente bien y se puede mantener una conversación con vos? No, no. O como me pasó hace poco en el supermercado, que me encontré con un papá y yo contándole de mi diagnóstico, el cual ella sabía, me dice, ay, si vos tenés autismo, me dice, diciendo, eso también es una manera de subestimar a las personas con autismo, ¿no? Porque no quiere decir que porque parezcamos normales, a nosotros no nos cueste relacionarnos o no nos cueste desenvolvernos. Nuestros intereses restringidos pueden ser similares a los de otras mujeres, pero ¿qué pasa? Esto se presenta con una mayor intensidad. De repente nos puede interesar la lectura, la escritura, la cocina, el arte, pero se manifiestan con una intensidad mayor. Cuando estamos inmersas en nuestros intereses, no nos pueden interrumpir, básicamente. Solemos ser perfeccionistas, detallistas, autoexigentes, pero estas características de repente son comunes en muchas mujeres neurotípicas también. Y muchas hemos pasado por otros diagnósticos antes de llegar al diagnóstico de autismo, como les contaba que me pasó a mí, trastornos alimenticios, trastornos de ansiedad, trastornos de bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, muchos otros diagnósticos hasta recién poder llegar al diagnóstico de autismo. Entonces todo esto hace que nuestro autismo quede camuflado desde niñas, haciendo que muchas recién lleguemos al diagnóstico a la edad adulta. Y cuando llegamos al diagnóstico y entendemos qué nos pasa y por qué somos como somos, si hay una palabra que resuena entre las mujeres adultas o jóvenes, o un poco más tardío en la vida que recibimos el diagnóstico, es la palabra alivio. Por eso yo le pregunté a Yael qué sintió ella cuando recibió el diagnóstico, y fíjense que también utilizó la palabra alivio, y la mamá también. Porque sentís como que realmente te sacás una mochila de encima de 100 kilos, y esto siempre lo digo, porque terminas de entender todo lo que tuviste que pasar a lo largo de tu vida, es como que ahora tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo impactó el diagnóstico en mi vida? Bueno, como les contaba antes, primero me ayudó a poder entenderme a mí, a entender por qué tuve que pasar por tantas situaciones difíciles en la vida, quizás situaciones que para el resto de las personas son simples o sencillas, para nosotras implican un gran desafío, y también me ayudó a terminar de entender a mi hijo en su forma atípica de habitar el mundo, a entender que no tengo que intentar buscar ninguna cura ni recuperación en él, sino que la cura la tenemos que buscar en esta sociedad que muchas veces es muy cruel. También entendí que un diagnóstico no te define, pero te ayuda a entender el pasado, a lidiar el presente y a sobrellevar el futuro, ¿no? Esto también siempre lo digo porque también hace poco leí que me gustó muchísimo que cuando recibí el diagnóstico de autismo, y cuando una persona adulta recibe el diagnóstico de autismo, es como si por segunda vez mirara la película de su vida, pero ahora entendiendo todas esas señales que antes no habíamos sido capaces de entender. ¿Cómo impactó el diagnóstico en mi entorno? Bueno, yo empecé el proceso de manera presencial y lo tuve que terminar virtualmente por motivos de la pandemia. Entonces nunca me voy a olvidar cuando salí de la habitación, estaba justo mi familia cenando y les dije, bueno, les tengo que contar algo, mamá, al igual que Lázaro también tiene autismo, y mi marido, que siempre le mete un toque de gracia a todos, me dice,
Ay, pero qué novedad, me dice. Contame algo nuevo. Bueno, ahí nos reímos todos. Mi familia también lo tomó bastante bien. Para mí fue un alivio no tener que dar la cara para contarlo, porque nos cuesta mucho también expresar nuestras emociones en persona. A mí de repente me ayuda mucho más escribirlo que contarlo. Hoy lo puedo contar, bueno, porque a ustedes por ahí no los conozco tanto, pero a mí me cuesta hablar de estas cosas con mi gente, con la gente de mi entorno. Entonces, yo lo conté virtualmente, de paso lo conté en las redes sociales, y es como que yo también sentí esa necesidad, ¿no? De que la gente supiera lo que a mí me pasaba. Y mayormente lo aceptaron bastante bien. Mi mejor amiga me dijo, gorda, si a mí me preguntaban hace 25 años atrás, yo te lo diagnosticaba de acá a la China, porque era re intensa, bueno, como para meterle un poco de humor también. Y también escribí que lejos de rotular el diagnóstico de autismo en la adultez, sirve para dar respuestas a una vida repleta de interrogantes. Y como para ir cerrando ya, y espero no haberme pasado el tiempo, bueno, esto lo compartí, yo aprovecho siempre el Día de la Mujer para visibilizar sobre el autismo en mujeres, ¿no? Porque siempre se habla del autismo en niños, o está este prototipo del cual también hablaba Yael, de asociar el autismo a los niños, a los varones, o a las personas genias, o a las personas con discapacidad intelectual, pero nos olvidamos de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos autistas, que también existimos, de las mujeres, que también existimos, y que cada vez hay más. Entonces yo lo uso como para visibilizar y de repente ayudar a otras mujeres que quizás me puedan leer en las redes y se puedan sentir identificadas y se puedan animar a dar ese paso a hacer el proceso de diagnóstico. Porque muchos se quedan con la duda, con el interrogante, con el miedo, pero yo las animo a que den el paso, porque realmente se siente diferente. Y yo siempre digo que nací 3 veces. Primero, cuando nací de mi mamá, biológicamente. Segundo, cuando recibí a Jesús en mi corazón, porque yo practico una fe cristiana, y un poco para desterrar el mito que las personas autistas son ateas, bueno, también, no, esto también es un mito, puede haber ateas y puede haber no ateas. Y por tercera vez nací cuando recibí mi diagnóstico de autismo. Y bueno, nada, decirles que no tiene nada de malo ser autista y admitirlo. Gracias por escuchar y bueno, si tienen algunas preguntas, bienvenidas sean. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Romina, está de más decir que excelente tu exposición por lo clara, por lo concisa. Creo que resumiste todo lo que venimos hablando desde que empezamos estos conversatorios. Obvio que Luis te súper admira, así que si podés leer los chats. Y yo a él, y yo a él, es un genio ese Luis, siempre está en todos los detalles. Gracias. Patricia te está consultando dónde haces activismo, ¿no? Si es solamente en las redes o formás parte de algún grupo. Sí, tenemos un grupo que se llama Autismo en Mujeres y que afortunadamente cada vez crece más. Está Moni Aliendo también presente, le mando un beso, que ella también forma parte de este grupo. Estamos en Facebook, Autismo en Mujeres, así como lo dije, y también tenemos un grupo de WhatsApp, que ya perdí la cuenta, pero somos muchas, más de 50 seguro. Así que cada vez se suman, hay muchas mamás, pero la mayoría son mujeres que se sospechan autistas y otras que ya han pasado por el proceso de diagnóstico y han dado el paso de hacer el proceso y recibir su diagnóstico. Te hago una pregunta, si le doy tiempo a que se vayan desentumando todos. ¿Considerás que más que nada con los intereses más restringidos, podés empezar algo y terminarlo? O porque tengo muchas pacientes mujeres con TEA que suelen enfocarse muchísimo y no poder culminarlo, ¿no? Y volver a enfocarse en otro nuevo. ¿Considerás que es algo que se transita en todas? Yo pienso que también, bueno, por lo menos a mí, lo que a mí me sucede, es que además de ser TEA, yo también tengo TDAH. Entonces, hacemos muchas cosas al mismo tiempo. En una época directamente no podía frenar, entonces me metí en miles de cosas
Y en esto me ayudó mucho mi psicóloga, ¿no? Pero sí, no podía empezar algo y no terminarlo. Siempre necesitaba terminarlo porque es parte también de nuestro diagnóstico, ¿no? Somos cumplidoras también, y más si se trata de nuestros intereses. A mí me pasa, si empiezo algo lo tengo que terminar. Si estoy muy concentrada en algo, no me gusta que me interrumpan. Es como que me cuesta también por las funciones ejecutivas, ¿no? Dejar lo que estoy haciendo, recibir la otra consulta y volver después a lo que estaba haciendo antes. Pero bueno, habrá casos en los que quizás también tienen TDAH o no, y les cuesta, no sé cómo lo vivirán otras personas. En mi caso, me cuesta frenar, y lo que sí logré con las terapias es tratar de enfocarme en menos cosas, en menos metas, porque si no, eso terminaba con un agotamiento mental increíble de no poder frenar, de decir a todo sí, también me pasaba esto, ¿no? Por ahí. Todo lo que me proponían, sí, y no tomarme el tiempo para pensar y decir, bueno, a ver, ¿qué priorizo? ¿Tengo ganas de hacerlo? ¿No tengo ganas de hacerlo? No sé si te respondí tu pregunta, Karen. Sí, muchísimas gracias. Fran te está preguntando si influyó tener un diagnóstico de autismo, el poder entender a tu hijo con TEA, pero desde una perspectiva distinta. Sí, por supuesto que sí. Él en realidad tiene otro tipo de autismo al mío. Él es no verbal o casi no verbal, tiene algunas palabritas sueltas y además tiene muchas comorbilidades asociadas al autismo, muchos desórdenes sensoriales, y muchas cuestiones que, bueno, quizás no hemos podido detectar todavía porque tendríamos que embarcarnos en estudios genéticos. Pero bueno, a mí me ayudó muchísimo porque yo ahora lo entiendo mucho más a él. Yo antes creía que el autismo de él se lo adjudicaba a mi viejo, que también recibió el diagnóstico hace poco, o a muchas características que también por ahí veo en mi marido, pero nunca me había preguntado si yo podía ser quizás quien más se le parecía a mi hijo, hasta que empecé a mirarme. Entonces, sí, me ayudó a entenderlo a él y a entenderme más a mí. ¿Cómo te decidiste a hacer el diagnóstico? ¿Qué fue lo que te disparó? Creo que en parte ayudó mucho la pandemia, ¿no? Vieron que todos hicimos una pausa, tuvimos que frenar obligadamente y inevitablemente yo creo que todos nos miramos hacia nuestros adentros en la pandemia. Entonces, bueno, no, yo empecé antes de la pandemia. Tenés razón, yo empecé antes de la pandemia. Romy, espera, porque tocaste el micrófono y te desconectaste. Quedamos en que empezaste antes de la pandemia. A ver si hablas. Ahí. Perfecto. Ahí. No, terminé mi diagnóstico en la pandemia, pero yo lo empecé antes de la pandemia. Es lo que yo les había contado, yo primero leí este artículo, me impactó mucho, pero básicamente a mediados del 2019, porque tuve una crisis muy grande de llanto, que por ahí, como les contaba antes, hay cuestiones que para el resto de la gente neurotípica no son un gran desafío, son algo sencillo, y quizás una cosita así chiquitita, nosotros la dimensionamos y la vivimos de una manera muy intensa. Entonces, tuve una crisis muy grande de llanto después de un evento que habíamos organizado de la fundación, y ahí empecé urgente, tengo que hacer el proceso, y empecé a buscar una psicóloga. Yo conocía a una psicóloga acá en Córdoba que se dedicaba a eso, pero ella me derivó a otra que también es especialista en autismo femenino, que es Silvina Aguirre, y ella fue la que me orientó en el proceso. Pero sí, no sé, tuve un flash, me confundí, dije que fue la pandemia, pero no. Fue eso, empezar a mirarme a mediados del 2019 a partir de esta crisis, y yo ya venía un poco analizándome, y bueno, y después lo empecé a principios del año 2020. Pero sí fue en vacaciones, no fue en pandemia, pero fue en vacaciones. Quizás un tiempo más para mirarnos. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que se anime a alguna otra pregunta?
o que tenga... Sí, Luis. Seguís muteado, Luis, ¿eh? Estás muteado, Luis. No, a ver. Bueno, lo esperamos. Cari, mientras Luis puede activar su micrófono, Sí, yo sí, Pilar. quería manifestar mi agradecimiento a las expositoras y decir, la verdad que escuché muchas veces de mi maestra, la doctora Mayo, decir que tanto las personas con las que ella trabaja como sus familias son verdaderos maestros y enseñan cada día más, mucho más de lo que un libro nos puede enseñar. Y eso lo están demostrando hoy tanto Romina como Yael. La verdad que escuchar una clase como esta es una clase magistral, ¿no? Porque el libro dice cosas, mucha información, pero lo que ustedes nos dan ahora en primera persona realmente se atesora y se valora. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a vos, Pilar, por esas palabras tan lindas. Luis. Ahí lo discúlpenme. Romy, yo te quiero hacer una pregunta. Los padres de personas con autismo compartimos casi todos un miedo, que es el miedo al futuro, el miedo cuando no estemos, qué va a ser de mi hijo, tiene hermanos, tiene familia, qué sé yo. Pero yo te pregunto a vos, a Romina, mujer, si tenés algún miedo, si ese miedo de alguna manera interrumpe tu vida, tu cotidianidad. Si lo tenés, a lo mejor no tenés ninguno. Qué pregunta difícil, Luisita. Bueno, yo creo que todos tenemos miedo, ¿no? Pero esta pregunta que vos me hiciste particularmente, nunca había tenido miedo con respecto al futuro de Lázaro. Yo, quizás porque me ayudó mucho mi fe, ¿no? Nunca me lo planteé. Sí he escuchado a muchas mamás admitirlo. Pero hace poquito que me está haciendo ruido este tema de la adultez de nuestros hijos, ¿no? Y bueno, y por ahí la otra vez me pasó también de llorar, de pensar en eso, de abrazarme con Walter y decirle que me preocupa su futuro, que nunca me había pasado en realidad. También, bueno, a mí me ayuda el hecho de escribirlo, ¿no? Entonces yo por ahí escribo, comparto en las redes, Sí. otras mamás me dicen, oh, Romy, me siento identificada, es lo que siempre me pregunto. Pero bueno, no es un miedo paralizante, gracias a Dios, hoy por hoy. Yo pienso que el miedo no nos contribuye, ¿no? Miedos todos tenemos, algunos más, otros menos, pero tenemos que hacerle frente. Ese miedo puede estar, sí es válido, porque todos tenemos miedo y hay que admitirlo. Pero hacerle frente y bueno, y pensar que nuestros hijos no van a estar solos, ¿no? Porque eso no nos ayuda ni a nosotros ni a él, ni a ellos en estos momentos. Solos no van a estar. Esa es una seguridad como que hoy tengo dentro de mi corazón y bueno, eso no quiere decir que a veces nos desestabilicemos y nos agarren esos ataques de ansiedad y de miedo, ¿no? Y nos paralicen en ese momento. Pero bueno, lo importante es poder tratar de enfrentarlo el miedo y buscarle la vuelta para que ese miedo salga de ahí. Y darles herramientas a ellos también, ¿no? Darles herramientas al entorno y a nuestros hijos. A veces uno dice, ay, pero es muy fácil. Yo a veces me veo desde ese lugar, ¿no? Diciendo, es muy fácil darles herramientas de autonomía, pero eso es porque lo dicen de afuera. No es tan fácil cuando vos tenés un autismo que no es tan leve en tu familia. Si todos quisiéramos que nuestros hijos sean lo más autónomos e independientes posibles,
Pero si no lo son, si has hecho todo y todavía no son autónomos y te queda mucho más por hacer, bueno, se trata de seguir intentando. Pero yo creo que solos no van a estar. Siempre va a haber una mano o un hermano o una mano amiga que va a estar para sostenerlos. Gracias. A vos. Romy, hacemos una última pregunta, nos extendemos un minutito más, pero me parece que justo da. Te pregunta Sil, si una vez que recibís el diagnóstico de tu hijo, te preguntaste si tus demás hijos, y el tuyo también, ¿no? Si tus demás hijos también podían estar transitándolo. Perdón, no entendí. Si una vez que recibimos el diagnóstico... El de tu hijo, empezaste a dudar sobre que tus otros hijos también lo podían tener, ¿no? Y el tuyo también, al ser de alto funcionamiento. Sí. Bueno, yo ahí tengo un tema con uno de mis hijos que no dudo del autismo, pero sí de TDAH. Y que el psicólogo que actualmente lo ve, porque él empezó su tratamiento psicológico, lamentablemente lo que me dice es que él no es amigo de los diagnósticos. Que yo no estoy a favor de eso, porque no se trata de ser o no amigo del diagnóstico. El diagnóstico es un punto de partida y es lo que te ayuda a saber a dónde estamos parados para ver qué tenés que hacer al respecto. Lo que pasa es que, bueno, todavía no he tenido las fuerzas ni el valor de cambiarlo, porque es todo un tema. Él tiene buen vínculo con su psicólogo, el psicólogo tiene un re vínculo con él, y en parte lo ayuda. Pero sí estoy pensando en hacer otra interconsulta directamente con un profesional, un neurólogo que me dé el diagnóstico. Y, a ver, yo no puedo afirmar porque soy una simple madre, ¿no? Y más allá de lo que yo vea es mi intuición de madre, más allá de lo que yo haya leído es mi intuición de madre. Pero si a las madres nos ha servido algo, esa intuición a veces nos dice mucho, y yo creo que a veces hay que dar ese paso. Y bueno, con este hijo mío me está pasando esto, que dudo en cuanto a ese diagnóstico en particular, que no es autismo, porque le veo muchas características, y que obviamente también ayudó el diagnóstico de su hermano, porque si no hay diagnósticos en la familia es más difícil que surja ese primer diagnóstico. Después cuando surge uno van apareciendo otros, ¿no? Que es lo que pasó en mi familia, primero Lázaro, después yo y después mi papá. Bien. Sí, Mara, rapidito. Sí, no, me quedé pensando en, hoy me decían, en vez de preguntarme el por qué, el para qué, ¿no? Y me quedé pensando en esto, el para qué del diagnóstico, y pensaba en esto que estás hablando ahora, Romina, y además agradezco a ambas participantes que me han iluminado un montón. Pensaba en esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la función del diagnóstico? Y que vivimos en un paralelo, así como a veces el diagnóstico puede ser muy positivo y muy promotor de alivio, de comprensión, de valoración y empoderamiento, también puede ser estigmatizante, no incluir, ¿no? Y pensaba en esto, y yo estaba agradecidísima porque esta conversación lo que hace es justamente eso, ¿no? Tender la aguja, de sacarla del lugar de la estigmatización de un diagnóstico a pasarla a, es otra manera de mirar el mundo. Son otros condicionamientos, son otras perspectivas, y que todos, si entendemos y podemos aprender de los demás, nos enriquecemos y nos empoderamos todos, ¿no? Así que bueno, me estaba pasando eso y quería compartirlo. Gracias. Bien, desde ya muchísimas gracias, Romy. Agradecimientos en el chat, después léelo. Y acaban de poner, bueno, los diagnósticos son estigmatizantes. No son estigmatizantes, sino las personas. Así que bueno, muchísimas gracias, Romina, y volvemos a reunirnos al final. Ahora es el espacio para que exponga Patricia Salguero, psicóloga, magíster, y su charla es Movimiento Asociativo o Feminismo Autista. Patri. Hola, ¿qué tal? Gracias, Karina. Gracias a todos por darme el espacio. La verdad que me siento muy
emocionada en participar de este espacio, sobre todo teniendo tan cerquita a mujeres con autismo, porque yo hace ya a esta altura unos 6 años que estoy estudiando sobre el tema. Empecé con esto a partir de mi tesis doctoral y encontré mucha información y mucha información en ustedes, en las mujeres con TEA. Porque desde lo que en la academia se dice, lo que dice la medicina del autismo, es 100% a partir de los hombres, del modelo masculino que se tiene desde 1943. Ya tenemos 79 años de estudio de autismo. Y nada, no es mucho, pero tampoco es tan poco, ¿no? Pero de la mujer con autismo se está hablando más o menos a partir del 2012, según mis registros, donde empiezan a hablar desde la academia de algunas diferencias que no terminaban de establecer, ¿no? Todos esos que ponen cómo son los diagnósticos, que clasifican a las personas, que dicen cómo tiene que ser, cómo es una persona determinada y qué tipo de tratamiento tendría que tener, ¿no? Y además que dice que esto es un trastorno. A partir del 2017 yo entro en el tema del autismo en femenino a partir de la creación del CEPAMA, que es una asociación española creada por mujeres con autismo, que empiezan a hablar como ustedes lo están haciendo ahora, en primera persona, y empiezan a contar cómo son, qué es lo que les pasa, y mujeres adultas que llegan a un diagnóstico, ¿no? Y es la verdad que es impresionante ver cómo a los niños con autismo se los diagnostica entre el 1 año y medio y los 3 años, cosa que muchos de los profesionales que estamos en este espacio lo hemos hecho un montón de veces. Yo estoy en el tema del autismo desde 1993, o sea, yo me recibo, lo único que hice fue trabajar en esto, así que llegué del 93 al 2017 sin conocer a las mujeres con autismo, donde se decía el famoso 4-1, que lamentablemente se sigue sosteniendo ahora. Te estoy hablando desde lo académico, ¿no? Desde las estadísticas. En el 2017 empiezan a hablar de alguna forma, ¿no? Y aparecen todos estos, digamos, toda esta información que de a poco se va tomando, de a poco algunos profesionales vamos abriendo los ojos y entendiendo que el autismo tiene muchas formas, más allá del espectro, ¿no? Y que podemos hablar de autismo desde una perspectiva femenina, y hay un grupo pequeñito de profesionales que está investigando y está trabajando sobre el tema. ¿Qué pasa con esta cuestión? Cuando ustedes empiezan a hablar, se empieza como a destapar se empieza como a destapar la olla, ¿no? Si yo les contara el análisis que uno puede hacer de los escritos de Kanner y de Asperger, Kanner no tanto, pero del señor Asperger es lamentable. Pero bueno, esto entra dentro de otra discusión. Pero digamos, en la ciencia está lleno de culpemos a la mujer por, ¿no? Yo soy bastante crítica porque de esto se trata, digamos, el trabajo que estoy haciendo, un poco las características que ustedes dicen cuentan, cómo la transforman en culpa y a veces en cuestiones bastante agresivas en contra de la mujer. Cuando ustedes empiezan a hablar, esto se empieza, vuelvo a decirles, ¿no? como a destapar. En cuanto a lo que es movimiento asociativo, es importante que
que esto se siga afianzando. El movimiento asociativo en autismo empieza con los padres. Empieza con la lucha de padres para buscar, digamos, tratamientos para sus hijos, pero la mirada que empiezan a tener a principios de los 90 estas familias es sobre un hijo fallado donde buscan la cura, ¿no? Y esto también ayudó a los profesionales a agarrar por ese camino. En el 2017, ya les dije, aparece CEPAMA, y un poquito antes aparecen dos asociaciones. Una es ANI y la otra es, bueno, Autismo Europa, que empiezan realmente a hablar sobre los derechos y las necesidades del colectivo. Se empieza a trabajar, digamos, desde el colectivo de las personas con autismo. Ya no son los padres lo que tienen las voz cantantes, sino las mismas personas que se involucran y se juntan, digamos, en la defensa de los derechos. En función de esto tenemos, digamos, podemos ver un movimiento que es más combativo, que inclusive arma campañas en contra de algunas asociaciones de padres, como es Autismo Speaker, mi inglés es muy malo, perdón, hablemos de autismo, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los que establecen el día pintemos todo de azul, el logo del rompecabezas en azul, los globos, todo digamos, con esta temática? Yo estaba buscando un PowerPoint que armé para no perderme, en realidad, con la información que les quería comentar, a ver si puedo llegar a la transparencia. No sé si da el tiempo para mostrárselo, pero se lo paso después a Fran. No hay, pero quería recordar las asociaciones. Sí, en 1992 se crea ANI, Autismo Network International. Es la primera asociación que se crea dirigida por personas con autismo. Jim Sinclair y Donna Williams y Katie Grant, si mal no recuerdo, en Inglaterra. Ellos se juntan y lo que arman es una comunidad en línea, ¿sí? Con participantes, los participantes empiezan a discutir cuestiones de autismo. Y llegan a armar congresos de personas con autismo que están diseñados digamos, teniendo en cuenta las características de estas personas y que puedan participar. No sé si actualmente lo siguen haciendo, se quedaron solo con lo que es difusión. En el 2016 se funda ASAN en Estados Unidos, en respuesta a la falta de representación de voces autistas en el diálogo nacional, en el diálogo de Estados Unidos sobre el autismo. Sus fundadores son Ari Niemann y Scott Michael Robertson, y la actual presidenta de ASAN es Julia Bascon, quien tuvo una representación importante en la Organización Mundial de la Salud, en defensa de la mujer con autismo y presentando, digamos, estas características que ustedes bien estaban mencionando, ¿no? Y creo que ahí empieza un poco esta trayectoria de las mujeres en función de, hablemos de autismo, pero no del autismo como se venía hablando hasta este momento, no diagnóstico, no estadísticas, sino características muy específicas del colectivo de la mujer con autismo. Que si bien sí podemos decir que comparten las mismas características básicas, los síntomas nucleares existen, la presentación en forma cualitativa es distinta. Y esta diferencia se
queda fuera del radar de los especialistas, ¿no? Porque tienen como los ojos tapados en función de mirar al autismo desde la perspectiva masculina. A Romina te preguntaba si formabas parte de alguna asociación y demás, porque bueno, parte de mi investigación es justamente buscar, digamos, no solo la parte académica, sino la participación de las mujeres y cómo se van, a ver, sobre todo la palabra de las mujeres con TEA. Digamos, de los datos que yo tengo, en 2014 se crea en Argentina Mujeres TEA, que es una red virtual en español, ¿sí? Pero esta red junta o agrupa no solo mujeres, mujeres con TEA, sino madres y familias de niñas con TEA, adolescentes con TEA y profesionales que están involucrados en el tema. Pero no es un movimiento específicamente de mujeres. Como ya les dije, en el 2017 se crea el Comité de Promoción y Apoyo a la Mujer Autista en España, dirigido por mujeres con autismo. Su presidenta actual y fundadora es Carmen Molina. Ellas tienen un activismo importante en cuanto a mejorar la legislación, dar a conocer al colectivo y las necesidades en España específicamente. Pero algo muy significativo que Romina lo comentó, es que a partir del diagnóstico de las mujeres adultas con autismo, se ve en ustedes esta necesidad de informar, de dar a conocer en primera persona. Y esto hace que se empiece a, de alguna manera, a viralizar esta información que nos pueden dar las mujeres con TEA, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, un movimiento que se da a nivel de la primera persona, donde ustedes, como bien lo manifestaron hoy, cuentan sus experiencias de vida, cuentan qué pasó con el diagnóstico, cómo llegaron, qué pasa con la maternidad, con la amistad, con los intereses. Y por otro lado, hay otro grupo que trasciende, digamos, lo individual e inclusive lo grupal, que se puede dar a nivel de las redes a través de un activismo más asociacionista, ¿no? Y esto hace que se hable de derechos, pero no derechos que tienen que ver con la esencia del ser humano, ¿no? A la identidad, a poder tener una vida plena e independiente, a poder ser parte de una sociedad con voz y voto, ¿no? A poder ser consideradas personas con personas. A ver, si uno entiende el concepto de lo que significa ser persona, es un ciudadano con derecho. Es como, para mí, ¿no? Fue muy fuerte encontrar entender esto de que hay una parte de la población que no solo no está incluida, sino que no se la considera una persona con derecho, ¿no? Hablan también de la autonomía, la vulnerabilidad de la mujer, la identidad, la justicia social, visibilidad de un colectivo. Esto es interesante porque, digamos, el feminismo toma esto de que la mujer es vulnerable, ¿no? Y los estudios en discapacidad hablan de que las personas son vulnerables, y los estudios en discapacidad y en mujer hablan de que la mujer es doblemente vulnerable, pero en el caso del autismo yo digo que la mujer autista tiene una triple vulnerabilidad, ¿no? En el caso de que tenga un
una discapacidad, por ser una persona con discapacidad, por ser mujer y por tener autismo, ¿sí? Entonces ustedes están dentro de un colectivo que son la minoría de la minoría, lo cual esto es un impacto importante, ¿no? Dentro del lugar de la sociedad. Mientras ustedes hablaban, yo estaba anotando un montón de cosas, a lo cual les agradezco toda la información que me brindan, pero una de las cosas, cuando tanto Romina como Yael comentaban en relación a sus características personales, ¿no? Y las exigencias que se autoimponen, y yo digo, bueno, además de las exigencias personales están las expectativas sociales, ¿no? De lo que debe ser una mujer, del lugar que ocupa la mujer dentro de la sociedad, ¿no? Y en esta sociedad moderna, nosotras las mujeres que estudiamos y trabajamos, y además tenemos una familia y tenemos hijos, y nos hacemos cargo de nuestras familias y de la crianza de nuestros hijos, no vamos a dejar de lado a nuestras parejas, pero la verdad que nosotras además tenemos esta cosa de madres que llevamos adelante todo y hacemos 58 millones de cosas a la vez, y estamos en el trabajo pensando qué vamos a comer a la noche y cómo nos organizamos, o que muchas veces salimos del trabajo, vamos a comprar la comida, la dejamos en el trabajo, volvemos a casa. Esto lo vivimos muchas mujeres, ¿sí? Con las exigencias personales e individuales que tienen las mujeres con TEA y sus propias características, esto hace que sea muchísimo más difícil de afrontar, ¿no? Y esto también es una vulnerabilidad donde sí se necesita ese apoyo, donde sí los profesionales podríamos hacer una contribución. Yo creo Patrick, que... perdón, Patrick, te quedan 5 minutitos. Genial, ya terminó. Dale. Estamos en la puerta de un movimiento autista en femenino que se viene fuerte, que viene empezando. Estamos viendo la historia pasar por adelante de nuestra... estamos contribuyendo a la creación de la historia. Es como un momento para mí muy fuerte, ¿no? Porque... y un antes y un después, como para terminar, cuando yo empiezo a armar mi proyecto doctoral, me preguntan, en el doctorado yo estoy haciendo en ciencias sociales, por esto esta impronta. Me dice una profesora, ¿por qué querés hablar de autismo? Sí, le digo. Y me dice, ¿por qué querés hablar de autismo acá en ciencias sociales? ¿Por qué no haces un doctorado en psicología? Y mi respuesta fue, porque yo quiero que en ciencias sociales se hable de autismo, porque de esto no se habla. Y se habla poco de discapacidad y poco de un montón de cosas. Entonces este tema abre otros espacios porque la medicina habla mucho de autismo, ¿sí? Los psicólogos, psicopedagogos, etcétera, los neurólogos, hay mucho escrito ahí, pero a nivel social hay bastante poco, ¿no? Entonces, nada, como para cerrar es esto, yo creo que estamos frente a un movimiento autista en femenino que se viene fuerte, que es necesario que se junten en asociaciones que den digamos, el puntapié inicial. No sé si hoy se puede hablar de autismo feminista, es como muy grande, porque el feminismo habla específicamente de cuestiones de mujeres, ¿no? Y cómo impacta la sociedad. Yo creo que en algún momento sí, hay muy pocas que empiezan a hablar de cuestiones fuertes, fuertísimas, como es la esterilización forzada, por ejemplo, ¿no? Un tema que a mí me impactó mucho, porque la esterilización, donde, a ver, un tema interesante donde convencen a la mujer para que tome decisiones que no sé si las tomarían, ¿no? Y cómo sus propias características las hacen vulnerables a este tipo de manejo. Los dejo como inquietud y bueno, gracias por el espacio y por escucharme.
Bien, Patricia, disparó tu charla un montón de cosas compartidas en el chat, de asociaciones. Fue impresionante lo que están compartiendo todos, de diferentes grupos. Hay un chat de la mamá de Yael que lo vamos a leer al final, porque si no sería por ahí, no está ajustado a esta exposición. Pero bueno, nada, desde los agradecimientos, la pregunta de Fran es sobre tu propio proceso de investigar en el autismo en mujeres, siendo vos una terapeuta mujer. Sí, a ver, para mí fue una conversión de realidades, ¿no? A ver, ir de la psicología a las ciencias sociales en un ambiente donde yo era la única psicóloga y además medio loca, porque venía a hablar del autismo y a nadie le interesaba. Inclusive me dijeron, ¿cómo vas a buscar información en primera persona si no entienden, si no hablan? A mí me agarraba como un ataque de una crisis importante en ese espacio, ¿no? La investigación para una mujer es toda una controversia, porque más cuando haces investigación sobre temas de mujeres, ¿sí? Porque tenés que enfrentar el tema de lo objetivo de la ciencia, que honestamente de objetiva no tiene mucho, y que en un ámbito de investigación donde hay mucho hombre criticando también, ¿no? Donde además los temas te llegan y también te llegan en primera persona, porque muchas de las cosas que les pasan a ellas nos pasan a nosotras porque somos mujeres, o sea, compartimos, digamos, un tema interesante. Entonces, dividir qué es del autismo y qué es de la mujer es bastante complejo y además fuerte, ¿no? Fue un proceso interesante de pensar y repensar distintas cuestiones justamente en relación a esto, ¿no? ¿Qué corresponde al autismo? ¿Qué corresponde a ser mujer? ¿Y cuál es el impacto sobre todo? Yo en un principio pensaba buscar una diferencia, pero en realidad es el impacto, es estas características personales propias de la mujer con TEA que para mí magnifican la situación. Largo para contar, no sé si aporten algo, espero que sí. Gracias, Sí. Romina. Te voy a llamar, te voy a contactar. Sí, ¿Alguien con más gusto, que- Patri. ¿Alguien más que quiera compartir o hacerle alguna pregunta a Patri, aprovechando el espacio? Bien. Ari, perdona, Sí, acabo de levantar la sí, mano. sí. Buscaba, Ay, no lo vi. buscaba por todos lados la famosa manito y no la encontraba. Yo soy cuadrada con estas cosas. Patricia, realmente coincido con los chats que te está mandando Yael, Romina. Es interesante tu trabajo de investigación desde las ciencias sociales. Una crítica que siempre he recibido de parte de mi hijo, quien tiene una profesión de ciencias sociales, es de que nosotros los profesionales hacemos un círculo muy cerrado y no salimos afuera. Y hay un reclamo que hace una mamá, ¿por qué no se difunde? ¿Por qué, digamos, por qué los profesionales no se dedican a trabajar con adultos? Bueno, hay muchas cosas, muchos pedidos, y creo que lo primero que tenemos que hacer, no solamente los profesionales, sino también todos, las personas con TEA que pueden salir afuera y hablar al mundo, la familia en sí, es salir afuera y enseñar al resto, enseñar no solamente ciencias sociales, enseñar abogados, enseñar arquitectos, enseñar a todos los profesionales lo que es TEA. Y que esto no sea un círculo cerrado solamente de los profesionales de la salud. Yo creo que si cuando termines tu trabajo, o sea, que esto se publique, que se difunda, y que se vea que desde las ciencias sociales se está hablando de autismo.
y que todos podemos marcar la diferencia. Entonces, no sé, yo creo que yo, a diferencia de Romina y de Yael, no te puedo decir contá conmigo, pero si algo podemos hacer, creo que cada uno de nosotros, y contribuir con tu investigación, no sé, creo que de mi parte contá conmigo y creo que de parte del resto también. Sería muy, muy interesante llevar a cabo contribuir con tu proceso, con tu investigación. Bueno, Sí, Patri. sigo insistiendo, es muy interesante y gracias por participarnos, ¿sí? Después, con respecto digamos, al trabajo que estás haciendo, ¿qué es lo que vos, o sea, tenés, sabemos de tu institución, los que te conocemos, ¿tenés algún trabajo, proyecto que estés realizando específicamente con nenas, en el caso de las chiquitas, o con adolescentes? O si estás trabajando con alguna joven adulta dentro de lo que es la terapia, el tratamiento. Pili, yo ahora me dedico específicamente a la investigación del tema de la mujer con TEA. En la institución sí, tenemos chicas. A ver, lo que yo te puedo aportar es que en este último año, post pandemia, llegaron muchas nenas con diagnóstico, todas adolescentes con TEA, que se está trabajando mucho sobre lo que es autodeterminación, independencia, sobre lo que es poder, trabajar sobre la vulnerabilidad que pueden tener estas nenas, ¿no? En poder decir que no, en poder distinguir situaciones de posible peligro, digamos, en las adolescentes que llegaron este año. En las más chiquititas, que tenemos hace un tiempo, digamos, empezás a trabajar desde muy chiquita con una nena. A ver, lo que estamos viendo es que el tratamiento en relación a las nenas y a los varones viene parejito en cuanto a enseñanza de habilidades hasta determinada edad, y después tenés que dividir las aguas, ¿no? Porque como nenas, para no caer en estos espacios de vulnerabilidad, tenés que enseñarle algunas otras habilidades. No sé si responde a tu pregunta. De lo que me cuentan en el chat, sí, con María Merino estuve hablando, digamos, con Cintia también, de acá de Argentina, sí, hay mucho movimiento en las redes de mujeres con TEA. Sí, sí, igual les agradezco, porque toda la información que uno pueda seguir juntando, todo sirve, por supuesto. Bien, Patri, Fran aclara que no lo nombramos al inicio, vos estás a cargo del Centro Casabella, Fran compartió el link. Yo te hago una última pregunta y abrimos después el chat para que todos puedan compartir algo dentro de lo que es su experiencia personal. A mí me gustaría también escuchar un poquito a Moni, que está desde el principio con nosotros, que nos dé su punto de vista. Pero Patri, te quiero preguntar con respecto a la investigación, si vos pudiste identificar que los diagnósticos de mujeres crecieron o están parejos con los de los hombres, pero en la adultez, ¿no? Porque en lo que es la consulta, la demanda de tratamiento de personas diagnosticadas después de los 21 años en mujeres es impresionante acá en la Argentina. Si vos esto lo has podido identificar en la investigación. Sí, aumentó la... A ver, todavía no hay estadísticas, y en Argentina no hay estadísticas de nada, ¿sí? Así que para que le interese la investigación, yo creo que el autismo es un campo de investigación hoy día, no es un tema, ¿sí? Entonces tenemos todavía de todo para hacer, y que siempre lo único que se hizo hasta ahora es enfocarse en lo que es el diagnóstico. Aumentó la cantidad
de personas diagnosticadas en la adultez, de mujeres, ¿sí? A partir de justamente de este activismo que se está empezando, que se ve en las redes, aumentó la cantidad de profesionales que pueden por lo menos poner en duda y salir a buscar con honestidad cómo ayudar a estas mujeres. Para mí hay, ahora empezaron a ver profesionales que están dedicándose al tratamiento y al diagnóstico de mujeres con TEA, y entender que el diagnóstico se hace de una forma distinta y de que los instrumentos que tenemos nos sirven poco y nada, por lo menos es el análisis que yo estoy haciendo, que los instrumentos que hay, hay pocos instrumentos que están empezando a aparecer en relación a enfocar, a buscar o que ayuden a tirar datos para el diagnóstico de autismo. Todavía están muy sesgados en un lenguaje muy masculino. Trato de ser bastante cuidadosa con los términos porque son cuestiones bastante controvertidas, pero bueno, la ciencia ya sabemos que es bastante patriarcal, digamos, bastante centrada en la visión del hombre, y esto se transmite en las pruebas también, ¿sí? Yo lo que planteo es que es necesario considerar cuestiones de género dentro de las clasificaciones diagnósticas. ¿Sí? Nosotros sabemos que el diagnóstico de autismo se hace por observación de conductas. Entonces, no hay ningún estudio médico que nos diga, no hay nada genético que nos diga, bueno, el autismo es la trisomía de... No, esto no lo tenemos. No hay ninguna tomografía que diga que tu cerebro está de determinada manera, entonces, y no es solo tu cerebro, sino el cerebro de todas las personas con TEA. Entonces lo que nos queda es la observación. Lo que pasa es que nosotros hacemos la observación a partir de algo escrito, que alguien escribió en 1943. Seguimos con, digamos, los mismos parámetros, más o menos, y tenemos un manual diagnóstico y estadístico que dice que las mujeres con TEA, en la última versión, ¿no? en el DSM-5, tienen peor nivel intelectual, y que las que tienen buen nivel intelectual no son diagnosticadas, y después tenemos versiones de teorías que justifican la causa que hablan del masking, que hablan del camuflaje, y que le dan, digamos, el discurso a algunos profesionales, de decir, bueno, a ver, como ellas camuflan los síntomas, yo no las puedo ver, ¿no? Esto es para mí una de mis grandes críticas. No, y es esto, ¿no? Es el desconocimiento de algunos profesionales, y otros están viendo que no, que pueden, digamos, pueden ver estas diferencias entre el hombre y la mujer y no encasillar, no perderse en el camino, y sí ver si tenemos estos síntomas nucleares básicos que vienen desde hace hace muchos años, ¿sí? Donde el trastorno de la comunicación existe, donde el trastorno en la socialización, en las relaciones sociales, en la comprensión de las emociones realmente existe. El tema es ver estos detalles específicos que son cuestiones, para mí son cuestiones de género, que no podemos estar fuera de la sociedad y cómo impactan las exigencias sociales, ¿no? O la posición de la mujer, o que se espera de la mujer, de la sociedad, que hace que uno, si se para ahí y no lo pone en duda, no lo ves. O sea, las nenas que son muy tranquilas y que le gustan las muñecas, aunque ordenen las muñecas obsesivamente, no las ven, porque es esperable que una nena sea más tranquila. Sabemos que
no es realmente así. O sea, hay un montón de nenas que no son tranquilas y que le gustan los juegos de varones y que no necesariamente son autistas, pero esas no entran, digamos, ¿no? Esas son las que, ay, bueno, es medio marimacho, te dicen, ¿no? Todavía tenemos esto y me parece que va a durar un montón de tiempo. Es cuestión de cambiar cabezas. Profesionalmente es cuestión de mirar muchísimo más finito, porque hay niñas con TEA que le gustan los juegos de varones, pero esto no la hace autista, digamos. Los niños eligen los juguetes que le ofrecen los padres, y los padres están dentro del contexto de una sociedad. Entonces no es el juguete el que te determina el diagnóstico, sino es eso que haces con el juguete, ¿no? Entonces, en esa parte hay muchos profesionales que se les pasa por alto. La verdad que para hablar de cuestiones de diagnóstico podemos estar hablando del tema de autismo millones de siglos. ¿Qué les puedo decir? ¿No? Y es súper interesante mirarlo desde ahí, porque por otro lado tenemos que tener cuidado en no encontrar eso que queremos encontrar que no está, ¿no? No puedo decir que yo no pensé en algún momento, che, yo no seré autista también, porque la verdad que a mí me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Comenzándolo con mi profesora una de las profesoras del doctorado, la que hace el seguimiento de la tesis, al leer lo que yo le mandaba me dice, pero sabes que yo conozco un montón de personas que son así, todos los investigadores que yo conozco son así, pero no todos son autistas, digamos, ¿no? Cómo uno puede confundir una cosa por otra en la sutileza o en lo macro, digamos, ¿no? Mira, Patri, perdona que te interrumpa, justo Moni está contando esto. Moni, si querés abrir el micrófono y compartirle a Patri, porque es apropiado. O avísame, decime si preferís que lea el chat, lo hago, no hay problema. Bueno, te comparto, el Patri lo estás leyendo, que dice Moni que cuando tenía 20 años los amigos decían que era el prototipo de la chica ideal, era calladita, obediente, nunca podía decir un no, se adaptaba por completo a las otras personas, así que de esa manera nunca hubiesen llegado al diagnóstico. Súper atinado con lo que decía. Acá está diciendo, bien, sí, nosotros ya estamos cerrando, Moni, así que, bueno, Patri, desde ya muchas gracias, perdona que te corte abruptamente, pero te gusta hablar mucho como a mí, así que lo que sí vamos a invitar a todos los que están participando, si pueden, si quieren participar de nuestro grupo de chat en WhatsApp de Neurodiversidad, pueden mandar un mail desde la página de Neurodiversidad y los agregamos. Nosotros, antes de hacer una ponencia, entre todos decidimos cuál es el tema que estaría muy bueno compartir, y todas las voces son bienvenidas para poder tener más diversidad en estos planteos. Bien. Buenas tardes. Sí, Moni. Ay, perdón. Voy a hablar un segundo. Bueno, justo me tengo que ir. Lo que quiero agregar es que hay muchísimas mujeres autistas en redes, muchísimas, cada una contando su experiencia de vida. Así que nada, los quiero invitar a todos que se lleguen al espacio de cada una de esas mujeres y van a encontrar muchísima información y muchísima experiencia. Muchísimas gracias, Moni. Sí, lo vamos a tomar. Ahí Fran está poniendo el mail para poder mandar, Romy, lo que consultaste en el chat. Ahora vamos a dejar a Pilar, para que va a ser el cierre de este encuentro en lugar de Jackie, así que Pili, es tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, Jacqueline, que era la que iba a hacer el cierre, no ha podido estar el día de hoy, pero nos va a ver en el video cuando se suba. Y en nombre de ella quería agradecer a todos por su participación, visitar a las expositoras, lo reitero,
clases magistrales de las 3 expositoras, agradecerlas desde ya. Queda mucho trabajo todavía por hacer, todavía estamos en pañales, comenzando todo lo que significa el trabajo con mujeres sobre todo, ¿sí? Y ahí la problemática cada día se va haciendo más clara, y bueno, todos los que estamos trabajando en este tema tenemos la obligación de intervenir, tenemos la obligación de difundir, tenemos la obligación de enseñar, y de hacer que cada día más personas se sumen a este colectivo. Desde ya, reiterando las palabras de Karina, las consultas, las preguntas, en nuestra página web, www.neurodiversidad, y bueno, esperar el video con la subida del video con muchas ganas de este tema. Muchísimas, muchísimas gracias y felicitaciones a todas. Después tendremos nuevamente la fecha y los temas, ¿verdad, Fran? Para todos, un beso. Buenas tardes.